Bueno, muchas gracias, Alberto, y muchas gracias a todos y todas por estar aquí, que ya es casi una reunión de amigos y amigas. Eh, voy a presentar dos comunicaciones en una, porque realmente en una de ellas se cuenta el modelo al que hemos llegado después de casi ya 20 años, y en la otra se muestra cómo se contextualiza, cómo se ha aplicado en la Escuela de Ingeniería Industriales con su entorno en estos años, ¿de acuerdo? Bien, tenía un vídeo aquí, pero por el sonido no se ve, con lo cual hemos aplicado soluciones. Nos hemos ido directamente al mismo vídeo en internet y lo hemos subtitulado, con lo cual lo van a tener que leer. Bien, eso que salía ahí ahora mismo nos plantea algo que le ocurre al ser humano habitualmente. La pelea que tenemos siempre en la cabeza de dos lobos. Y cuando empezamos a aplicar mentoría hace ya, como digo, casi 20 años, hicimos esa pregunta, que no sé si pueden responderla internamente, si son felices haciendo mentoría y sobre todo por qué lo hacen. En ese momento nosotros encontramos un efecto que ocurría en el entorno de la escuela, que era el efecto conocido como burnout. También en el contexto anglosajón se llama rush out, que viene a ser algo así como que la gente se quema. Se había quedado la mentoría como una simple cuestión institucional, que era el plan de acción tutorial, que se hacía por obligación y consistía en asignar teóricamente a un alumno un tutor o mentor y no hacer ningún seguimiento de ese proceso. En eso estaba la mentoría en ese instante. Decidimos acabar con ello y para acabar con ello había que hacer una especie de, en primer lugar, cambio mental. Era necesario hacer que las personas pasen menos tiempo en el problema y más tiempo en la solución. Claro, probablemente muchos de ustedes crean que tienen claro la diferencia entre por y para. Cuesta incluso explicarlo. A mí me ha ocurrido con muchas personas que están muy convencidos que ellos están hablando de para cuando hablan de por. Hablar del problema es hablar de por. Hablar de para es hablar de la solución. Claro, aquí hay una cuestión muy importante, es dónde ponemos el acento, en el por qué hacemos la cosa o en el para qué las hacemos. Todas las personas que nos decían que estaban quemadas haciendo mentoría solo hablaban de por qué las hacen. Cuando la mentoría se queda como algo voluntarista es porque esas personas suelen tener, sin darse cuenta, una orientación hacia para qué. Nosotros teníamos que trabajar combatiendo o peleando contra todos esos lobos que había en ese momento. Y ahora aparecen nuevos lobos. Tenemos, por ejemplo, una cuestión en el contexto universitario que es que cada vez es más difícil poder encontrar profesorado. Hace unos años la cuestión estaba en pelearnos por encontrar alumnos. Eso parece que ya está asumido, que vengan los que vengan, porque como la natalidad descendió, pues tenemos esa excusa perfecta, ese por qué no vienen. En el caso del profesorado, la Universidad, por ejemplo, de La Laguna lanza una alerta de que incluso a lo mejor el año que viene no puede ofertar el título. Claro, todo esto hace que la mentoría sea una cuestión muy necesaria, pero no suficiente en el contexto que estamos. Porque entre lobos y osos ¿eh? Estamos rodeados de problemas y de pocas soluciones. Pero esto se ha extendido al contexto no solamente de la universidad y del contexto educativo, sino al contexto social. El informe que ven ahí está publicado en agosto de 2024, es decir, reciente. El 85% de las empresas de Japón no encuentran personal con talento. El 82% en Alemania. Pero fíjense los países que están también por ahí. Irlanda, Portugal, Reino Unido, Francia. España, 78%. De las mejores
en este momento Finlandia, con casi un 60%. Eso significa que el 60% de las empresas no encuentran personas para los puestos de empleo que necesitan. Talento hace muchos años era lo que tenían esas dos figuras de ahí arriba, Einstein, ¿verdad? Y Mozart. Talento hoy se cataloga como lo que sería la capacidad de que tenga las competencias adecuadas para el puesto que tienes que desempeñar. Si hay una escasez de eso hasta esos porcentajes, es que no estamos trabajando bien el enfoque competencial. Bien, había que hacer algo contra todo eso. Porque como dice el proverbio africano, no debemos pasar mucho tiempo en el cementerio de los problemas, sino más bien pasar al de las soluciones. Y empezamos a trabajar muy despacio, fundamentalmente motivando, fundamentalmente haciendo un cambio mental del pensar en el por a pensar en el para. Que todos los que participaran en los procesos de mentoría tuvieran un para que motivase. Y empezamos a hacer toda una actuación que ha acabado con la implementación este año pasado ya de manera definitiva y ahora la divulgación de un modelo completo onboarding. Onboarding tiene muchas acepciones. La más clásica es, pues, acogida. Y se suele concebir, incluso viene de los recursos humanos, de la gestión de los recursos humanos, y se suele concebir como una acogida de unos 90 días o así, inicial. Hoy día no hay que coger al empleado cuando llega a la empresa, hay que ir antes a por él y empezar a cogerle antes. Si no, las tasas de rotación que existen son tan altas que van a abandonar el puesto de empleo. Las cifras son demoledoras. Se abandona más del 45% antes de los 6 meses de los nuevos empleos. Con esas cifras hay que abordar todas las fases del talento, desde la atracción, generación, adquisición, desarrollo y redistribución. Redistribuciones que puedan pasar de una parte a otra dentro de la empresa, que suele estar bien motivante. Y por último, retener y ya, el final sería aquellos que se nos escaparon, hacer que retornen. Bien, este modelo lo hemos puesto en marcha a través de un montón de acciones que catalogamos en 4 cajones, siguiendo la teoría de la doctora Bauer cuando hablaba de cumplimiento, claridad, cultura y conexión. En todas ellas la mentoría tendría un papel de herramienta, no de fin, porque la mentoría debe ser eso, una herramienta. El modelo onboarding completo pues se aplica a través de 4 planes o programas. Vamos de la cuna a la tumba. Es un modelo híbrido que puede ser válido por una institución educativa con ella misma. Por ejemplo, la Escuela de Ingeniería Industriales la aplicamos para hacer que vengan alumnos, porque los ingenieros cada vez son más escasos y cada vez tenemos más demanda de ingenieros, para que vengan más alumnos al centro. Hemos conseguido en los últimos 2 años un 50% de ingresos entre másteres y grados adicional. Hemos casi llegado a, como digo, a casi en 4 años duplicar la cifra. Y vamos incluso hasta cuando el alumno ya está egresado. Y este modelo lo estamos aplicando ya incluso para empresas que lo quieren aplicar en su propia empresa. Participan con la institución educativa, con nosotros, mediante distintos formatos, como cátedra de patrocinio, aulas u otras muchas herramientas que ahora verán después, para que empecemos en primaria y secundaria y en infantil a hacer que esa empresa ya esté en la cabeza de los chavales. Vayamos preparando las competencias que necesitan esas empresas, aparte de la formación técnica del título, y continuemos formándoles y preparándoles cuando están dentro del seno de la empresa ya. Eso es una fortaleza para la institución educativa, creo que muy importante. El primer plan es el plan de acceso a la institución y se hacen acciones de captación a corto, medio y largo plazo. A largo plazo, por ejemplo, yendo, como digo, a primaria y secundaria. A corto plazo, los alumnos de finales de carrera, de últimos años. Programas conjuntos con centros educativos preuniversitarios, con institutos. Hemos hecho varios programas ya allí y estamos ampliándolo. Ahora se va a hacer uno que se llama Ingeniería en la Calle, de forma que se va a llevar incluso a la propia sociedad la ingeniería, acercársela. Impulso de formación dual con estas empresas y visitas a empresas regionales de chavales que todavía no han llegado a la universidad. Continúa con el plan de acción tutorial, en el que hay un programa específico de onboarding, no solamente para estudiantes, sino para todo el personal del centro. También PDI, investigadores, PTGAS, cualquier figura del centro deberá pasar por ese modelo de acogida. Ahí se hacen visitas ya para conocer empresas del entorno. Los alumnos primero y segundo visitan las empresas, pero para conocer cómo se trabaja en ellas solamente. Lo cual van creando apego institucional, conociendo que en la región existen esas empresas y empezando a ver cómo se trabaja en ellas y cuál puede ser, viendo su yo futuro, por decirlo así. Tenemos programa de mentorización, en la que ahí, en esos 2 primeros años, están mentorizados por otros. El programa en concreto de la escuela se llama Colegiti, por el hecho de que éramos antes ITI, nos llamábamos así,
Ingeniería Técnica Industrial. Tenemos un curso de desarrollo competencial, un curso específico que se trabaja en las competencias que las empresas necesitan. Pero no se pueden trabajar competencias en sitios como este salón de actos. Aquí no se puede trabajar en equipo. So pena de tener tortícolis o cualquier otra dolencia médica después. Es muy difícil trabajar en estos entornos, concebido con la universidad tradicional como iglesias donde un cura daba un sermón a un montón de fieles, que se trabajen ciertas competencias, que además son las más valoradas ahora mismo por las empresas. Luego hubo que hacer un proceso de reforma institucional de los espacios del centro, para que cuando quieras de verdad crear enfoque competencial sea creíble, porque realmente se esté trabajando y practicando. Eso dio pie a que se pudieran hacer retos bajo la metodología basada en retos vivenciales. Cuanto más vivencial es, más se involucra el alumno. Y por último, fueron participando progresivamente en acciones y eventos institucionales. Los chavales de primero y segundo ya participan en ayudar a organizar congresos, eventos, con lo cual van trabajando en ese tipo de actuaciones. El plan de orientación profesional comienza en tercero y cuarto de carrera y también en los de máster. Y tiene el paralelismo con lo que hacíamos antes, pero avanzando en el nivel de implicación. Por ejemplo, competencias más claves, ya no son mentorizados, son mentores ellos, ya hacen prácticas en empresas, no las visitan solamente para ver qué hay allí, ya hacen lo que serían dirección de esos retos. Por ejemplo, tenemos un proyecto en la escuela que es MotorUX, en que los alumnos empiezan en primero y acaban en cuarto, y el proyecto consiste en desarrollar un coche de Fórmula 1 desde cero con el que compiten, ya han competido en varias carreras. En primero y segundo los alumnos entran de aprendices, ayudando, haciendo ciertas tareas, trabajan bajo gestión de proyectos. En tercero y cuarto los alumnos pasan a ocupar cargos directivos dentro de ese equipo. Ellos mismos tienen departamentos de todo. Incluso hacen el crowdfunding, consiguen el importe de dinero. El centro lo que hace es favorecerles una acción de mentoría, una acción de acompañamiento y orientación, y cederles un espacio o los espacios que necesiten acondicionados a ellos. Y por último tenemos un plan de tutorización del egresado que va hasta la tumba, hasta que la persona quiera. Porque pensamos que la universidad no puede perder al alumno una vez que es egresado, porque es futuro cliente de máster, porque en las empresas donde está es un eslabón para poder hacer acciones con esa empresa. Podemos acordar y conseguir avanzar en muchas líneas gracias a ellos. Entonces creamos un programa que sería el plan de tutorización del egresado, y creamos una zona específica llamada de coworking, investigadores, la llamamos, que ahora verán en las fotos, en prácticamente 150 metros cuadrados, donde conviven alumnos de últimos cursos, alumnos con convenios y prácticas en empresas, alumnos con proyectos de investigación con empresas y trabajadores de esas empresas que quieren tener allí la posibilidad de tener un puesto. Por ejemplo, una de las acciones que venimos haciendo, de las que hemos obtenido un rendimiento muy alto en pocos años, es el Desayuna con la Ingeniería, donde nos han visitado casi 1000 estudiantes el año pasado, de niveles preuniversitarios, y eso ha hecho que aumentemos, pues prácticamente, como les decía, un 50% en 2 años, algo más. Como decía antes, tenemos que modificar lo que son los espacios, si no es imposible. Para ello tenemos que actuar en los 4 elementos clave que consideramos que tienen todos los procesos de aprendizaje. Por una parte, el modelo, cómo enseñamos. En segundo, la metodología que aplicamos. Ahí se trabaja mucho, casi todos lo hacemos y lo venimos intentando innovar, intentando cambiar nuestras clases. Muchas veces por un más que por un para, pero por lo menos lo hacemos. Y ahí el tercer y cuarto punto clave en que había que actuar era primero en los espacios, con lo cual evolucionamos a los espacios RTC, que consisten en Rethinking Education, que consisten en lo que serían 4 espacios delimitados, en los cuales tenemos, por un lado, una zona thinking, una zona de diseño, una zona de actuar y trabajar, y una zona de exponer y de presentar resultados, incluso difundirlos, incluso online. Claro, el problema también que encontrábamos éramos los tiempos. Yo me acuerdo de este libro que leí cuando era pequeño, de Momo, en el que existían unos hombrecillos grises que robaban el tiempo. En mi escuela llegó a pasar eso, es decir, eran clases de 1 hora, pero tenían que ser 50 minutos, porque había que dejar 5, entonces robaban 10 minutos Y el profesor, como no quería que le robaran los 10 minutos, alargaba, el otro venía antes y el chaval ni descansaba. Después de pelearlo hemos conseguido cambiar los tiempos. Los tiempos ahora se adaptan, de alguna manera,
a la actividad formativa y permiten que personas que realmente trabajen como profesores con entorno competencial y necesiten un día, 2 horas o 3 horas para realizar una determinada actividad, puedan disponer de ello en el horario sin estar constreñidos a lo que sería la secuencia de 1 hora por actividad. Y hemos tenido que, después de todos esos cambios, hemos creado el espacio que se llama Innovación completo en toda la escuela. Hemos tenido que establecer lo que serían pues, una serie de acciones específicas, como por ejemplo, aparte del espacio, un impulso a las aulas y cátedras de patrocinio, porque es una modalidad muy buena para con las empresas poder aplicar todo este modelo onboarding directamente desde la cuna a la tumba con ellos también, para sus empleados. Hemos creado y participamos en días como los días de la innovación, en que se trabaja en hackathon completamente los estudiantes y consiguen desarrollar ciertas competencias. De hecho, la idea es presentar este modelo a esta convocatoria de IGEL, un grupo fuerte europeo que potencia este tipo de acciones y donde creemos que la mentoría puede tener un impulso muy grande. Hemos impulsado una gran cantidad de formación permanente y títulos propios para poder complementar todo lo que el título oficial no contempla y hemos participado o impulsado redes, como la que tenemos, por ejemplo, aquí ahora mismo. Con todas esas modalidades y esa idea de modelo, les voy a enseñar pues, algunas de las cosas que supone contextualizarlo directamente en nuestra escuela, en el espacio Escuela de Ingeniería Industrial. El PARA fundamentalmente tenía que ver con 2 cosas. Una era aumentar el número de alumnos que nos llegaban, porque peligrosamente la curva era descendente, muy descendente. Por ejemplo, les digo que el grado eléctrico hace exactamente 6 años tenía 11 alumnos de nuevo ingreso. Este último curso tiene 54. 16 años después, hemos multiplicado casi por 6 la cifra. Claro, hemos tenido que hacer todo esto en la escuela. Es decir, participamos en una serie de acciones que ya la propia universidad pone en marcha, pero tenemos las nuestras propias. Porque la de la universidad, institucionalmente hablando, pues pone muchas limitaciones. Y aprendí hace mucho tiempo que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Con lo cual hacemos muchas acciones puntuales que hacemos en nuestro centro, de forma que podemos contextualizarla o adaptarla a lo que necesitamos. En una feria educativa yo no puedo enseñar al alumno una serie de talleres, por ejemplo, de drones, de realidad virtual aumentada, de los propios coches de Fórmula 1, mientras que en nuestras acciones que hacemos en el centro sí. Alumnos que vienen, que no quieren una charla, lo que quieren es hacer talleres lúdicos y ver el potencial que tiene, por ejemplo, la ingeniería. Hemos elaborado y puesto en marcha títulos conjuntos. Ahora estamos impulsando varios, además, en formación dual, que creemos que, y dobles grados, que pueden también aumentar ese interés. En la acción tutorial tenemos el plan, como decía antes, onboarding. Lo llamamos onboarding porque nosotros a todos le ponemos la E y en cuanto vemos una E, le añadimos la I. Claro, eso al principio era broma, pero ahora funciona. Porque ahora hay algunas veces que llama a la empresa, una empresa X, y dice, ¿puedo hablar con Diego? Y ya sabes que se ha informado de esto, se ha empapado, ya sabes que no tienes que hacerle la venta del modelo, sino que ya directamente llama porque lo que quiere es aplicarlo, ¿no? Es decir, ya hasta ese punto lo ha entendido. En el plan de orientación profesional, por ejemplo, pues tenemos acciones y proyectos que trabajan como el MotorWest, en el FabLab, un laboratorio de fabricación y prototipado, donde los alumnos aprenden impresión 3D y aprenden a dar soluciones prototipadas a cualquier cosa que vayan a hacer en el ámbito de la ingeniería. Por ejemplo, hemos trabajado ahora últimamente con una empresa que desarrolla simuladores médicos. Y los alumnos trabajaban en ello. No saben si saben que es un dato escalofriante, que mueren casi tantas personas por accidente médico como por accidente de tráfico. Evidentemente ese dato no interesa darlo. Y es porque los médicos habitualmente no tienen ninguna posibilidad de simular hoy día. Antes se simulaba con cadáveres, pero ya por cuestiones éticas y legales es muy difícil. Entonces pocas simulaciones se hacen cuando terminan la carrera. Pues con esta empresa la ingeniería, la biotecnología y la medicina se han unido en un proyecto que tenemos donde van desarrollando unos simuladores que simulan la piel humana, el gel, solo se ve con ecógrafo. Con lo cual, al entrar con un ecógrafo, tú puedes entrenar y practicar si tienes que eliminar una patología determinada o hacer un cateterismo o poder en un momento determinado coger una arteria o una vena. Los alumnos empiezan a trabajar en ese proyecto y el hackathon que hemos hecho este año iba precisamente de retos sobre cómo harían un nuevo producto y cómo podrían incluso comercializarlo y ponerlo en venta. Hemos hecho un espacio llamado Innovación Completo que está formado, como verán ahora, por varias hiperaulas, un laboratorio de fabricación, zonas de trabajo en equipo, zonas de trabajo individual, una hiperteca, una zona de investigadores y una sala croma para poder preparar material incluso pues, para poder dar clases
en formato holograma ya hoy día. Y hemos trabajado cambiando también los horarios, hemos creado lo que se llama franja verde, que ahora les mostraré. En paralelo, para incentivar todo lo que es el egresado, hemos creado una serie de programas, entre los cuales uno por destacar es este, que consiste en paneles que están dispuestos por todo el centro de antiguos egresados, abarcando todas las posibilidades y todas las posiciones hombre-mujer. Hemos intentado que, aunque la paridad no existe en nuestra titulación, pero hemos intentado dar por lo menos la referencia de que se puede ser hombre, se puede ser mujer y se puede ser perfectamente en ambos casos un perfecto ingeniero o ingeniera. Y entonces la mejor idea era mostrar todos los ingenieros e ingenieras que han ido pasando por la escuela y que están en distintos puestos sociales y en distintas profesiones, lo cual muestra a todos los chavales una posibilidad de que pueden trabajar en lo que quieran. Es una forma de encauzar esa cuestión. Bien, pues para ello, el modelo que aplicamos onboarding, por ponerle, por ejemplo, algunas de las cuestiones que llevamos a cabo, trabaja fundamentalmente aquellos tres aspectos, que sería atracción, retorno y lo que sería retención, y se manifiesta en los 4 planes que he dicho antes. El modelo onboarding para estudiantes pues tiene todas estas actividades. Algunas actividades, las que están en color más amarillito, se hacen en preuniversitario, es decir, en institutos, en centros de FP, en centros de primaria, secundaria, etcétera. Las que están en verde se hacen directamente en la propia escuela y las que están en color así salmón o rosa, pues se hacen con egresados. Esto es una plataforma además en la que ellos pueden ver y pueden incluso inscribirse directamente en las actividades que quieren. Algunas de las actividades que hacemos con los estudiantes, el desayuno de ingeniería, feria educativa, noche de investigadores, todas estas están destinadas a atraer, por eso están dentro del plan de acceso a la escuela. Tenemos también un conjunto de batería de actividades similar con su plataforma para poder apuntarse y poder obtener la recompensa que en principio se les da, que más allá de participar nosotros no podemos pagar, ojalá lo consigamos, vamos a intentarlo, pero sí que les pagamos de una forma que es la posibilidad de obtener créditos convalidables. Para ello hemos cambiado, aprovechando también que la ley ha cambiado y lo permite para que puedan convalidar hasta 24 créditos en su carrera en lugar de 6, con lo cual eso nos permite tener una carga de créditos suficiente para poder potenciar todas esas actividades competenciales también. En las acciones con empresas van de sesiones en que la empresa viene a la escuela como sesiones en las que nosotros llevamos a los alumnos a la empresa para conseguir precisamente 2 cuestiones, una que la conozcan, otra que realicen prácticas allí, conozcan el entorno y por último que se puedan formar en aquellas competencias que la empresa X requiere. Para el resto del personal trabajamos conjuntamente con la UCA y UCM hace ya un par de años en elaborar pues un procedimiento en el que nos permitiera que los profesionales de cada uno de los sectores que participan en un centro pudieran decidir sus propias actividades en función de lo que les hubiera gustado a su yo del pasado cuando llegó a la universidad que hubiera habido y en lo que creen que debía tener su yo del futuro, ¿no? Y hemos hecho una lista de actividades que son las que hemos puesto en marcha para acoger a cada uno de los profesionales que entren, ya sean PTG, sean profesores, sean investigadores o sean del sector que pueda ser y que tenga relación con la escuela. Incluso estamos este año intentando extenderlo hasta concebir lo que serían algunas personas o empresas que puntualmente tuvieran una relación con la escuela que también pudieran entrar dentro de ese programa onboarding. Por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho con los egresados, muy destacada este año, que tenemos la suerte de celebrar el 50 aniversario, con lo cual a ver si es posible que celebremos el 3er Congreso de RIME allí en Extremadura, lo suelto. Tenemos un gran plan de trabajo con todos los egresados, más los que han pasado estos 50 años y siguen vivos, por suerte, ¿no? Pues siguen y quieren participar con la escuela, un programa de 1 año de duración, porque hacemos el aniversario el 15 de noviembre del 2025. Hemos empezado justo el 15 de octubre de 2024, porque fue cuando se inauguró la escuela, y hemos querido que dure 1 año y 1 mes, haciendo un conjunto de actividades que en esa dirección pueden incluso verlas porque van a ir teniendo vida. Esas actividades están dentro del plan onboarding y están incluso haciendo o atrayendo alumnos de futuras generaciones que podamos tener en la escuela y a empresas. Todo está, como veíamos antes, metido en ese círculo general. Este es nuestro modificación del espacio, ¿no? Es decir, teníamos un espacio lleno de aulas típicas, como decía antes, formato iglesia, y lo hemos ido cambiando de forma que todo el espacio tiene un nombre y tiene una configuración que está constituida por lo que serían 2 plantas. Desde una hiperteca, sala de estudio individual, sala de trabajo en equipo, un Fan Lab, 2 hiperaulas, una sala de coworking, 2 salas de reuniones con empresas y con investigadores, donde pueden además retransmitir vía internet y conectarse. Todo ese espacio de ahí arriba,
el espacio de trabajo, un espacio colaborativo, abierto, donde las personas están compartiendo de una forma moderna los espacios de trabajo, no con despachos confinados o cerrados con 4 paredes. Este es el cambio que hemos hecho a los tiempos. Necesitábamos cambiar los tiempos y se ha creado en todos los horarios una franja verde. En esa franja no se puede meter actividad. Primero vale para que el alumno descanse, para no tener 6 horas seguidas, que en ningún trabajo se tienen 6 horas de trabajo seguidos sin un solo café. Además, como estaba el hombre del tiempo robando los 5 minutos el alumno que realmente ni descansaba, y ahora en esa hora el alumno puede hacer 2 cosas. Una, muchos días va a poder descansar, con lo cual le viene bien, y otros días vamos a meterle de todas esas actividades del plan onboarding voluntarias para que él vaya haciendo. Como él puede convalidar hasta 24 créditos, va a poder hacer el número de las que quiera a lo largo de su carrera, primero a cuarto, en función le vayan interesando. Lo que va a tener siempre es un menú tipo buffet, en el que es importante seleccionar todo lo que quiera, pero no empacharse. ¿De acuerdo? Y además en los másteres ya se configuran directamente, que es el paso el año que viene para los grados, en el que el profesor pide cuántas horas quiere seguidas. Por ejemplo, este profesor trabaja un reto, quiere hacerlo esa tarde en trabajo totalmente en formato reto y tiene 6 horas. Mientras que otro día pues solo tiene una sesión de 2 horas. Es decir, él elige cómo quiere el horario. Lo único que hace luego es que los distintos peticiones se puedan solapar y ahí pues ya entramos en el poder de convicción que tengo, que soy el subdirector de eso. ¿Vale? Y por último, lecciones aprendidas, porque no me quiero extender. Decía José Mota que venir para nada es tontería. Pues tenemos una serie de resultados importantes. Una es que esto es un modelo que vamos a intentar que se establezca y se extienda totalmente, darlo a conocer la primera vez que se cuentas aquí. Pero queremos que sea un proyecto europeo, donde vaya a suponer el disparo definitivo. Si no lo es, desde luego yo seguiré haciéndolo definitivo en Extremadura, en la medida que puedo seguir luchándolo, pero está abierto a que desde RIME se puedan sumar todos los que quieran, ¿no? ¿Y resultado específico? Pues uno que me tiene muy, muy contento, porque yo cuando entré, por ejemplo, a su dirección, estábamos aquí. Ese era el número de alumnos que entraban en el centro. Hoy estamos aquí. Es decir, tenemos el doble justo de cuando yo entré. Con másteres en 153 alumnos. Hay que entender y mirar realmente que eso es el trabajo no mío, sino el trabajo de un montón de gente. Por eso al principio he puesto un montón de nombres, pero he puesto un montón de gigantes más, porque realmente a mí lo que me preocupaba es esto. Mucha gente que me explicaba el por qué pasaba esto, me decían que era por la natalidad, y no era verdad, porque ni en España en esos años había descendido, ni en Extremadura. Luego no era verdad. Había que ponerse a trabajar no en desmentir lo que era falso, sino en parar. ¿Qué queríamos? Lo que queríamos era que aumentara, y hemos hecho acciones para que aumenten. Porque lo que viene preocupante es esto. Hoy estamos aquí. Es decir, estos son los niños que hace 17 años no empezaron a nacer. Esto en España. Y esto en Extremadura. Luego viene un problema de verdad. Ahora sí. Claro. Cerrar supone tener que sacar conclusiones y lecciones aprendidas. Yo saco varias. Una, la mentoría es necesaria pero no es suficiente. 2, hay que atacar los espacios. Si no atacamos los espacios, lo del desarrollo competencial es casi una quimera. Tercero, si se quiere poner el acento hay que trabajar en esos 4 elementos. Y en nuestro caso ese modelo AMET, de aprendizaje, metodología, espacio y tiempos, ha llevado a lo que es conseguir un 40% de mejora en el gap competencial. Porque lo evaluamos mediante evaluaciones de distinto tipo, una que se hace 360 grados. Pero es que esto era el lobo. El 75% de los empleadores a nivel mundial tiene dificultad para incorporar perfiles, promedio 2 veces superior a 2014. En España es 26 veces la de hace 10 años. Por eso la alerta de un montón de empresas que pasan por la escuela continuamente agobiadas porque no encuentran para reponer los profesionales que se les van en el ámbito de la ingeniería. Extremadura, Andalucía y un montón más de comunidades tienen valores superiores al 80%. Esto no es un problema solo europeo, esto es español, como habéis visto al principio es europeo y mundial. El 41% de los empleados en todo el mundo considera dejar su trabajo. Y por último, para 2030 habrá un déficit laboral de más de 85 millones de personas porque viene la jubilación masiva de los baby boomers. Pues bien, con todo esto, decía Jacobo Zarco que los paraguas hay que comprarlos cuando no llueve. Cuando empieza a caer agua son caros y probablemente te habrás mojado. Encima podríamos decir, como dicen en mi tierra, que llovería sobre mojado, porque nos lo están avisando y nos lo están diciendo. Así que termino agradeciendo a todos esos gigantes, que hay un montón. Decía Newton que si he logrado ver más lejos porque me he subido a hombros de gigante. Y sin todo ese montón de personas que desde RIME, desde la escuela, desde el entorno en que nos movemos,
no hubieran peleado y combatido muchas veces los porqués, pues no estaríamos probablemente aquí. Y por supuesto, muchas gracias a ustedes por escuchar. Decía Churchill que una buena conversación debe agotar el tema, pero no a los interlocutores. Luego, si tienen cualquier pregunta, duda, ahora o después, pues lo podemos hacer. Lo que sí está claro es que es hora de decidir qué lobo alimentan, aunque solo lo hayan leído. Y al final, el lobo que alimentemos, que tenga un para qué. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. ¿Una pregunta? Muchas gracias, Diego. Respecto a la tasa de permanencia o retención, ¿también habéis visto impacto en eso? ¿En qué niveles más o menos estáis? Aquí no puedo, ¿no? Sí, vamos a ver, nosotros nos hemos enfocado fundamentalmente ahora mismo en atraer. En paralelo, de hace año y medio, 2 años, hemos empezado a ver las cifras de qué asignaturas se está provocando, como comentabas ayer, el mayor desgaste por el que abandonan. Hemos empezado a pasar una serie de cuestionarios a todos los estudiantes pidiéndoles por qué entran en la escuela para ver el impacto de los programas que estamos aplicando y con los que se marchan, por qué se marchan. Y en cuanto alguien llega a secretaría, lo primero que empezamos en ese proceso de onboarding con el PTGAS es que participen de que esto es una cosa conjunta, de que es un win-win, todos ganamos. Antes decía la compañera que los notaba con cierto como desapego, ¿no? Como aburrimiento. Claro, es que a las personas hay que empoderarlas en el sentido de pensar que es de todos, que todos ganamos, aunque uno gane más que otro. Entonces le empezamos a meter la idea, en el enfoque mental que les dimos, de que cada vez que viene una persona a anular la matrícula, teníamos que saber por qué e intentar disuadir de que anule la matrícula. No disuadir secuestrándolo, sino intentando decirle que esos elementos por los cuales le habían llevado a querer abandonar, íbamos a corregirlos. Que diera una segunda oportunidad, que esperase a ver si mejoraba la situación y si no, aunque estuviera fuera de plazo, le permitiríamos anular la matrícula en el momento que después quisiera. Y eso ha disminuido. Este año solamente un alumno, que estamos además con él, ha pedido a fecha de noviembre que estamos ahora anular la matrícula. Cuando había veces que se producía una caída de 15, 16 alumnos en el primer mes. Podríamos indagar más por qué ocurría, me da igual. Eso es un segundo término, no pierdo energía en el por qué. Lo que quiero es para qué, lo que quiero es que no se vaya. Luego lo que hago es cómo solucionamos todos el que no se vaya y ya después tendremos tiempo, si lo tenemos, de analizar el por qué, pues para aprender de ello. ¿Alguna pregunta más? Bien. Yo sí quiero preguntarte un par de cositas. Le pones el vivencial como apellido al reto. ¿Qué valor añadido le das al reto para que sea vivencial? O sea, ¿qué es lo que haces? Sí, a ver, no se puede hablar de aprendizaje basado en retos si el reto no es vivencia. Hay que empezar por ahí, porque la propia definición que da el TEC, que es un poco de lo que impulsa la VR en su momento, es que fuera vivencial. ¿Cómo lo hacemos vivencial? Pues muy sencillo. Por ejemplo, en uno de los diferentes retos que abordamos en desempeño competencial, en esas actividades que los alumnos participan voluntariamente y en 2 asignaturas del máster, por ejemplo, se aplican también de manera obligatoria en la asignatura, es que el alumno tiene que mejorar la situación energética de alguien, ¿no? De una empresa, de alguien. Pues no, lo hacemos de su familia. Lo que le decimos es, tienes que traerte mañana una factura eléctrica y antes de una semana tu padre habrá ahorrado al menos el 30% del importe que paga. Eso ya le motiva de por sí. Pero motiva al padre, porque el año pasado, a finales de curso, al salir de una clase me encontré con un padre que me dice, perdone, ¿es usted Carmona? Digo, sí. Digo, es que soy el padre de un alumno. En ese momento pasó por mi cabeza que he dicho, algo he dicho malo y está este hombre aquí. Y me dijo, dice, simplemente vengo a decirle que gracias, que ha amortizado el máster con su asignatura y con el reto que mi hijo participó voluntariamente, porque ha ahorrado 108 euros este mes. Eso hace que ellos trabajen con un potencial increíble. Si no es vivencial, al menos que sea social, como comentaba la compañera antes. Es decir, al menos que tenga la empatía suficiente, el trabajar en ello, como pensar que ayudas a otros. Pero ni nada más que mueva al ser humano que el ayudarse a sí mismo. Otra pregunta. Entiendo que el hiperaula es un aula que está preparada para desarrollar todas las actividades que se os van ocurriendo. ¿Pero qué llamas hiperteca? Hiperteca es que, por desgracia, los amantes de los libros, yo que soy escritor y que me gustan mucho, los huelo todavía, me encanta el papel,
sentimos un drama cada vez que oímos que las editoriales van a quitar la impresión en papel. Cada vez los alumnos asistían menos a la biblioteca, estaba confinada ahí arriba y nadie entraba salvo que fuera por un libro expresamente. Ahora la biblioteca ya debe convertirse en una hiperteca, donde no solamente están los recursos en formato escrito, sino también en formato digital. Con lo cual ya no es solamente el mundo de lo físico, de lo presencial, sino también lo virtual. Y quién mejor que lo gestionen que los propios de la biblioteca, que les enseñan a saber buscar esa información, a trabajar con ella. De hecho, ahora estamos preparando con biblioteca 2 formaciones microcredenciales para trabajar el aspecto competencial dirigido a investigadores, porque la universidad, por ejemplo, da habitualmente tipo de webinars o seminarios, cómo buscar en WOS, cómo buscar JCR, etcétera, pero lo da en general, no se preocupa de que el alumno sea investigador en un área o en otra, ¿no? Cuando lo ideal es contextualizarlo también, y eso creemos que lo puede hacer el PTGAS, que además se siente valorado cuando ve que cuentas con él para esas cosas, no solamente para que entregue un libro y haga una ficha. Gracias. Sí, vamos a ver, yo me quiero llevar bien con Ignacio por si le sobra dinero allí en Chile y no lo quiere mandar, pero siempre he pedido, he creído que es muy oportuno pedir, como he dicho antes, perdón y no permiso. Yo creo que hay muchas formas de conseguir dinero. Voy a poner un ejemplo. En esa zona de hiperaula, que era un espacio, como digo, de estudio y de la parte de arriba de la biblioteca, teníamos unas cortinillas venecianas que estaban ya con el uso deterioradas. Solo cambiarlo era unos 5.000 euros las persianas. Llamé a una empresa conocida y les dije, tienes que ponerme ahí un store muy bonito, con tu logo, el logo de la escuela y una frase motivadora tuya de tu empresa. Te cuesta 250 euros porque ya lo he preguntado. Ah, pero ¿puedo elegir? No, no elige, tienes que hacerlo. Entonces lo puso. Conforme lo puso, llamé a otras 14 empresas y les dije, ¿queréis estar al lado? Me dijeron las 14 que sí. Cuando inauguramos, que vino el presidente de la Junta de Extremadura y un montón de gente, dieron incluso el mensaje navideño desde allí, vinieron otras empresas al acto y varias de ellas me decían, ¿por qué no estoy yo ahí? Y les dije, no te preocupes, vas a estar en otros sitios que hay o tengo un montón de actividades para ti que te van a suponer lo mismo. Bueno, pues así conseguimos no solamente los 5.000 euros, sino que ahora tenemos un montón de empresas que están queriendo ese protagonismo. Solo hay que ver el para. Gracias. Yo solo las recojo, se las doy a todos los que es verdad, es que esto sin el montón de gente que está además pensando así ya es imposible. Pero preparar, por eso decía al principio el cambio de enfoque mental. Hay que empezar muchas veces por ahí, si puedes a la vez espacios, a la vez todo, lo que hace es que la gente que cree eso y que va convenciéndola de que crea eso, lo va viendo posible, que muchas veces es una ayuda. Se vea que se va materializando y que no es una especie de idealismo utópico. ¿Cierto? Muchas gracias, Diego. Pues muchas gracias.